Vamos a iniciar tomando este versículo, Romanos capítulo 6, versículo 23, nos dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vamos a tratar de entender este versículo. ¿Qué es ocuparse de la carne? La carne tiene que ver con todos los pensamientos contrarios a la voluntad de Dios, contrario a lo que el Espíritu Santo quiera que hagamos, obedezcamos al Señor. Pero el Espíritu es que quiere que Él discierne, Él hace que nosotros, Él quiere que hagamos bien. Pero entonces tenemos una balanza ahí, la carne y el Espíritu. Dice también Romanos 7:18, porque el querer, el bien está en mí, pero el hacerlo no es el hacerlo. O sea que el Espíritu quiere hacer, quiere obedecer, pero la carne no quiere. Entonces, dice también la Escritura, por cuanto los designios, la mentalidad de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede obedecer. Desde que tenemos uso de razón, o desde que comenzamos a conocer qué es mal, qué es bien, entonces la mentalidad, el pensamiento, nos hace ver. Vamos a seguir. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vamos a tomar este punto que dice salvarse a sí mismo. Romanos capítulo 3, versículo 10 nos dice, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. En esta parte dice la Escritura, cuando San Pablo dice a los romanos, no hay justo. No hay una persona que haya cumplido la ley, los 10 mandamientos, no hay ni uno. Ni siquiera no hay una persona que entienda. No hay esa persona que busque a Dios, sino que dice, todos se desviaron. Todos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno delante de Dios. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Dice la Escritura, vosotros no vivís. La persona que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, ya no vive según la carne, sino según el Espíritu. Pero ahora también nos dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si es que usted recibió a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, entonces ya no. Seguramente en esta mañana hay jóvenes que son invitados que no tienen a Cristo en su corazón. Entonces está diciendo, ustedes están según la carne. Pero quienes obedecen, quienes están cumpliendo la palabra de Dios, entonces dice la Escritura que uno vive vivís según el Espíritu. Bien, vamos a proseguir. Preservar la vida.
Cristo nuestro abogado. Vamos a tomar este versículo que dice, está en la pantalla ahí. Continuamos. Mas vosotros no vivís según la ya hemos visto, más abajo, en preservar la vida. ¿Te has ido muy abajo? Preservar la vida. Dice la Escritura aquí, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Queridos jóvenes, cuando un joven cristiano infringe la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, entonces podemos acudir, quien es nuestro abogado, Jesucristo, para que intermedie, para que Él nos ayude. A través de Él podemos encontrar la paz y el perdón. Y eso es lo que está diciendo la Escritura. Vamos a seguir continuando. Saber sobre el futuro. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Sobre el futuro. Hay veces la gente dice, todavía no. Todavía soy muy joven para ser cristiano. Mas cuando sea de edad voy a entrar al Evangelio. Pero resulta que ese tipo de pensamiento es como si supiera. Pero realmente, dice la Escritura, nadie sabe. Ni aun los ángeles saben sobre ese asunto. Pero la palabra de Dios se cumplirá tal como está escrito. Vamos a proseguir. Dice en Apocalipsis sobre este futuro, mira. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8 dice, pero los cobardes y incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con azufre, que es la muerte segunda. Esto es lo que le espera para aquellos que no obedecen, donde todos aquellos que nos nombra aquí, los cobardes. ¿Quiénes son los cobardes? Aquellos que no quieren entrar al Evangelio. A veces dice la gente, mira cómo ese cristiano se comporta, y así que por eso yo no quiero ser cristiano. Tiene miedo entrar al Evangelio. Incrédulos, aquellos que no creen en la Escritura. Los abominables que hacen barbaridades, pecados a los ojos de Dios. Homicidas, aquellos que quitan la vida. Los fornicarios, aquellas personas que usan a las mujeres o entre hombres se usan. Entonces, fornicarios, toda clase de pecado sexual. Y Dios sentencia que ellos van a estar arrojados al lago de fuego que arde con azufre. Esa es la muerte segunda. Vamos a proseguir. Número 2, el fracaso de la juventud ante la sexualidad. ¿Qué es lo que dice ahora la Escritura? Corintios capítulo 6, versículo 18 al 20 nos dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su cuerpo
peca. ¿Qué quiere decir esta palabra huir? Nos quiere decir, escápate, sal de ahí. Cualquier otro pecado, usted joven, señorita, que vino a esta conferencia, el Señor te dice sobre la fornicación, si algo te acecha o acecha a la juventud, debe de huir, debe de apartarse, debe de hacerse a un lado. Entonces, si es que comete ese pecado, va a tener consecuencias. Dice la Escritura, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Tu corazón es la morada del Espíritu Santo. Ahí vive, radica el Espíritu Santo. Entonces no podemos manchar, no podemos ensuciar ese lugar santísimo. Así como en el Antiguo Testamento, el lugar santísimo era bien cuidado. Quien entraba al lugar santísimo, pues como por ejemplo encontramos en la Escritura, Zacarías simplemente había dudado, entonces él salió mudo. Quien entraba con pecado, moría en el lugar santísimo. Y por esa misma razón a los que entraban al lugar santísimo le ponían una campanilla y además le amarraban con una soga de sus pies si es que todavía está vivo. Si la campanita ya no sonaba, entonces arrastraban con una soga hacia afuera para que esa persona algo ha cometido pecado. Entonces el lugar santísimo era bien conservado. Ahora nuestro corazón es el lugar santísimo y como cada uno de ustedes, jóvenes, tenemos que conservar, tenemos que hacer que es un lugar muy valioso, santo. Dice la Escritura también, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este cuerpo ya no es de usted, este cuerpo le pertenece a Dios. Nuestro espíritu le pertenece a Dios. Ya es la propiedad de Cristo. ¿Por qué? Porque el día que Cristo Jesús murió, compró con su sangre todo nuestro ser. Vamos a seguir. ¿Quién impulsa la atracción sexual en el joven? En Génesis capítulo 3, versículo 1 al 3 nos dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, el cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Si podemos volver un poco a la gráfica. ¿Qué es la carne? Ya en la esquina está la carne. Entonces, ¿dónde atacó Satanás a la Eva? La mente. Satanás cuando dijo, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo el árbol del huerto, esta palabra le hizo dudar a la Eva. Y sobre esa duda comenzó a decaer hasta tal punto que Satanás dijo, si comieres de ese fruto, podrías saber, podrías ser como Dios. Dice que la serpiente antigua, esa serpiente, esa víbora que vemos actualmente, Dios no ha creado de esa manera, no ha hecho Dios así, sino que la primera serpiente, dice la Escritura, que tenía pies, tenía ala,
Tenía una cola con aguijón y tenía 7 cabezas. Imagínense. Dios había creado un animal hermoso, uno de los animales más bonitos. Entonces Satanás usó a esa serpiente y a través de esa serpiente sedujo al pecado. Atacó la mentalidad de la Eva, entró a la duda y así es que cometió este pecado de comer de la fruta. Algunos jóvenes han dicho, ¿la fruta le hizo efecto o la desobediencia? La desobediencia es la que hace efecto a la persona o a la Eva, no la fruta, sino la desobediencia. Él tomó la decisión, entonces ella cometió ese pecado. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Cuando Satanás tentó a Jesús, provocó esa tentación, Satanás dijo, Jesús, claro que había sentido esa hambre. Entonces Satanás dijo, si eres hijo de Dios, ¿por qué no haces que esas piedras que se conviertan en pan? Entonces, diablo quería a Jesús que saciara su hambre. Y también le mostró Satanás a Jesús, ¿ves todos los reinos del mundo? Subiendo desde una colina le mostró todo lo que había. Entonces le dijo, si tú me adoras, mira, qué hermoso estas cosas. Cuando mostró eso, ¿qué ves con tu ojo? ¿Qué vemos con nuestros ojos? Entonces Satanás mostró todos los deseos, todo lo que se ve. Entonces le dijo, ¿me adoras? Te doy esa fama. Queridos jóvenes, no sé qué ve usted o qué estamos mirando. ¿Cuántos de ustedes tienen su celular? No sé qué es lo que tiene en su celular. ¿Qué es lo que ves primero? He visto algunos viajes que he tenido. Hay jóvenes que tienen pornografías descargadas en sus celulares. Y con eso se están alimentando la mente. Y va a haber un momento en que ese lo que está alimentando va a salir hacia afuera, va a practicar, va a proceder eso. Dice también la Escritura, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de todos los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni tocaréis de él, para que no muramos. ¿Sabes qué? Aquí la Eva alimentó o inventó una palabra. Dios no le había dicho que no le tocara, pero Eva dijo, Dios dijo que no debemos tocar. Aumentó. Quiero decir también ahora, en esta ocasión, a ver, señoritas, miren para este lado. Cuando usted se pone una ropa, un pantalón bien ajustado, ¿con qué pensamiento se pone? Mayormente he escuchado a las jóvenes, este pantalón está muy ancho, quiero que me ajuste. Al sastre, al costurero le dice, quiero un pantalón más apreto. ¿Qué está haciendo?
O hay veces, hay jóvenes que están con una ropa muy corta, las faldas. Entonces, ¿qué está provocando? Si Satanás atacó los ojos de la Eva, ¿y qué es lo que va a hacer con el varón? El ojo es donde mira. Entonces, nos estamos exponiendo, ¿o qué está exponiendo usted? Dice la Escritura, Gálatas 5:19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Dice la Escritura ahí, ¿qué es adulterio? En Pedro nos dice que la leche adulterada, si un ganadero ordeña la leche, aumenta la agua, está adulterando la leche. En los 10 mandamientos aparece, no adulterarás. La palabra no es imperativo. Entonces, cuando dice la Escritura, no, te está poniendo un semáforo rojo. Y cuando es verde, podés hacer, podés pasar. Pero cuando es un rojo, entonces el Señor puso ahí un semáforo rojo. No. ¿Qué hacer en el aspecto espiritual? Amados, yo os ruego que como extranjeros y peregrinos, que abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Aquí tenemos que hacer un frente, tenemos que luchar, tenemos que abstenernos. ¿Qué hacer en el aspecto corporal? ¿Qué es don de continencia? Vamos a observar. Pero si no tienen don de, Corintios capítulo 1 versículos 7 y 9 dice, pero si no tienen don de continencia, cásese, pues mejor es casarse que quemarse. En el libro de Génesis vamos a encontrar un joven de 17 años que había sido vendido a una tierra extraña en Egipto. Se encontró este joven. Entonces su jefa, su patrona o su amo, le había confiado totalmente todo. Y resulta que un día su jefa le dice, José, cuando la mujer de Potifar puso sus ojos en José, entonces la mujer le dijo a José, José, acuéstate conmigo, duerme conmigo. Cuando dice duerme conmigo, quiero tener relaciones sexuales contigo, está diciendo a José. Pero José tenía un concepto bien claro, definido, y José dijo, no puedo hacerlo. Si yo puedo pecar, yo puedo cometer el error, el pecado contra mi amo, puedo cometer contra usted, puedo cometer contra mi cuerpo. Él no cedió en esta parte. Consecuencias en la juventud cristiana bíblica. Dice en Romanos capítulo 1, versículo 22 a 32. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables,
sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos de muerte. No solo los que hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Queridos jóvenes, estas son las consecuencias que puede venir, que puede haber por la desobediencia. Vamos a ver también el ámbito de la madurez. Por falta de una madurez física y psicológica, tenemos muchos aspectos que el joven y la señorita descuida y muy temprano se da cuenta cuando ya está concluido o consumado el hecho, gracias a las famosas frases amigos con derecho, prueba de amor, despertadas por las curiosidades y desvíos de conceptos y no sé propiamente la madurez de los jóvenes. ¿Qué es ahora esas frases cuando un joven, por ejemplo, dice, ¿qué es la prueba del amor? La prueba del amor es que te está diciendo cuando un joven hacen una amistad y se declaran que son novios, entonces el joven dice, demuéstramelo una prueba del amor. Este joven te está diciendo que quiero tener relaciones sexuales contigo. Y usted, señorita, en ese momento, ¿qué lo va a hacer? ¿Va a tomar la decisión como José? No. Pues eso es lo que debía hacer. Ahora, ¿qué es amigos con derecho? Hay jóvenes, hay parejas que son amigos, pero cuando quiere tener relaciones sexuales, ellos se permiten, pero no tienen ningún proyecto, ningún propósito de casarse, son amigos solamente, pero practican relaciones sexuales. Corporal social, embarazos no deseados a temprana edad. Hay muchachas que están embarazadas con 12 años, asesinatos antes de nacer, abortos, contagio de enfermedades de transmisión sexual, unión matrimonial forzado. Cuando ya hay un hijo, entonces los padres dicen, ¿ahora qué vas a hacer? Entonces, un matrimonio forzado por asumir las responsabilidades. Problemas de manutenciones por ambas partes. O sea que tiene que pasar pensión si no quiere vivir. Sufrimiento de hijos, de padres disfuncionales. Hay papás que sufren por ver a su hija. En esta parte, más que todas las mujeres quedan afectadas porque quedan con sus hijos. Los varones muchas veces se escapan a otros países, a otras ciudades. Entonces son las consecuencias que va a enfrentar. Hijos abandonados a terceros, hijos desobedientes. Hay muchos, por falta de control de padres, están en las calles, están con las drogas y con toda clase de metidos en la delincuencia, corazones lastimados entre ambos, terceros, decepciones, amarguras, suicidios y asesinatos que al último, cuando su novio le traiciona o no quiere vivir, pues cometen este tipo de decisiones. En el ámbito de la prudencia, Tito capítulo 2 versículos 5 al 8 nos dice, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a sí misma a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y incorruptible, irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Dice la Escritura aquí, debemos no solamente una parte, sino que debemos ser íntegro, entero, ocupados en la obra de Dios.
He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Dice que la serpiente es muy prudente, tiene unos radares para observar sus enemigos o captar a sus enemigos, entonces es muy prudente. Ahora, ¿qué es la paloma? La paloma es bastante sencillo. Dios nos muestra estos dos ejemplos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron un ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Cuando dice esta escritura, aquellas parejas que fundan su matrimonio bajo la escritura, a base de la escritura, entonces va a tener un matrimonio sólido, va a tener una vida sólida, obedientes a la palabra de Dios. Pero aquellos que fundan sobre filosofías humanas, entonces, como dice la escritura, puede venir una lluvia, problemas de la vida puede haber, entonces puede dejar inclusive seguir al Señor. Ámbito del trabajo en la obra del Señor. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sabes que la única manera de estar muy ocupados, estar firmes en la obra de Dios es inmerso a la obra. Estar predicando, estar dirigiendo, estar visitando. Entonces, involucrados en la obra de Dios, puede ser que nuestra mente esté bien ocupado. En la salud espiritual. Dice Tito capítulo 2, versículos 7 al 8, presentándote, vamos a avanzar esta parte. ¿Qué hacer a la verdad bíblica? Aquí vamos a entrar también lo que es sobre el matrimonio. Hebreos capítulo 13, versículo 4 nos dice: honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Dice, es hermoso, es muy bonito, podemos decir, a los ojos de Dios, honroso, valioso, es aquella persona o aquella joven, varón y señorita, no ha sido tocado, se ha guardado virgen. Entonces Dios ve muy hermoso para llegar al matrimonio. Llegar al matrimonio según el plan de Dios. ¿Qué debe de hacer un joven para llegar al matrimonio? En Génesis capítulo 25, versículo 20 nos dice: y Isaac era de 40 años cuando tomó a Rebeca, hija de Betuel, el arameo, de Padaram, hermana de Labán, el arameo, por su mujer. 63. Y había salido Isaac a orar al campo a la hora de la tarde. Y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que vienen. Jóvenes, quiero que tomen en cuenta en esta parte. Isaac tenía 40 años
él había cumplido todas las enseñanzas y consejos de su padre. Entonces Isaac comienza a orar por una esposa. Cuando su mamá, Sarai, había fallecido, entonces él había quedado sin mamá. Entonces su papá, Abraham, le manda un siervo a una tierra lejana de donde ellos habían venido. Entonces le dice Abraham a su criado: quiero que vayas allá, quiero que tomes una esposa para mi hijo. Abraham, como papá, estaba orando por una esposa para su hijo. Isaac también estaba orando por una esposa. ¿Y sabe qué? Jóvenes, en esta mañana decirles: ¿quiere tener una esposa como Dios quiere o a la voluntad de Dios? Primeramente tiene que orar. Tenemos que orar. Orar es hablar con Dios. Cuando usted lee la Biblia, Dios nos habla. Dice en Génesis capítulo 24, 64 al 65. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el siervo había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Significa cuidarse y no tener ninguna relación cercana, toques corporales, besos, etcétera, que comprometa a la mujer hasta el día del matrimonio. Isaac nunca la había visto a la Rebeca, y Rebeca tampoco la había visto a Isaac. Pero el día cuando Isaac había ido a orar al campo, entonces ella vio una caravana que venía. Isaac vio que era su sirviente. Entonces la Rebeca preguntó al sirviente: ¿quién es ese varón que viene por el campo? Y el sirviente respondió: ese es mi señor, ese va a ser tu esposo. Entonces, ¿qué hace Rebeca? Inmediatamente se cubre con el velo. Queridos jóvenes, señoritas, aprendamos de esta historia valiosa. Es una enseñanza para cada uno de nosotros para llegar al matrimonio virgen. Descubrir la magia marital en el plan de Dios. Dice versículo 67, y la introdujo Isaac a la tienda de su madre, Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Después que ya ha habido celebración del matrimonio, ahora Isaac introdujo a Rebeca. En la cultura judaica era muy importante la virginidad. Cuando un joven se casaba, una pareja se casaba, si era virgen, entonces salía gritando el joven. Evidentemente era virgen. Pero cuando no era virgen, entonces, ¿sabes qué? Cuando era virgen tenía que haber, dice, en la sábana una mancha de sangre. Entonces era la evidencia de que era virgen. Pero en la actualidad se puede tal vez romper el himen por montar al caballo o montar a la bicicleta o motos. Se puede perder. Pero tres cosas es muy importante aquí notar. Cuando es virgen va a sentir vergüenza.
Inclusive va a haber aquella que ya tuvo relación sexual, ya sabe, no va a sentir vergüenza. Pero si va a ser la primera vez, sí va a sentir vergüenza. Queridos jóvenes, qué importante es la virginidad. ¿Cómo quieres llegar al matrimonio? Aquellos que ya han infringido, debemos rogar a Dios que Dios cure, Dios puede abogar, como dice en Pedro, en Juan, que Él es nuestro abogado. Vivir la promesa de Dios en la sexualidad marital. Oró Isaac al Señor por su mujer que era estéril, y lo aceptó el Señor y concebió Rebeca, su mujer. Dice que Isaac, 20 años, no tuvieron hijo. Entonces, en la actualidad hay parejas, inclusive tuve la participación de aconsejarle, mi esposa no tiene hijo, así que por lo tanto, como estuviera durmiendo entre hombres, así que me separo. Pero Isaac había estado 20 años sin hijo. Entonces su mujer un día dijo, mira, Isaac, yo no puedo tener hijo. Yo no soy feliz. En la cultura judaica, las mujeres judías que no daban hijos se sentían muy tristes. Pero, no sé, Isaac no está diciendo, ¿por qué no tienes hijo? Sino que Isaac oró al Señor. Señor, si es tu voluntad, concédame hijo. Entonces, a través de esa oración, el Señor ha concedido 2 hijos. En conclusión, todo joven debe comprender que Dios tiene sus mandamientos y sus promesas, y ninguno que hace caso omiso a las leyes divinas puede pretender obtener sus promesas. La sexualidad de los jóvenes debe basarse en el descubrimiento dentro de la bendición de Dios y permitido dentro del matrimonio. La sexualidad descontrolada trae muchas consecuencias físicas, sociales, emocionales, psicológicas y patológicas, donde cada hombre y mujer, por no hacer caso a Dios, viven a un mundo de dolor psicológico corporal. Sin embargo, el Dios ha creado la tierra y el universo, como también a los seres humanos, y todo en cuanto existe está esperando con la bendición de Dios pronto para dar, si usted cumple con los que el Señor le pide. Dios le bendiga. Vamos a invitar en esta mañana al doctor Santiago González, que nos va a también corroborar con respecto a la científica. Muy bien, quiero saludarles primeramente con la paz del Señor. Amén, jóvenes. Muy agradecido de hacerme la invitación aquí el pastor Calixto Mamane. En esta mañana vamos a compartir un tema exclusivo para los jóvenes, ¿ya? El tema principal, como pueden observar acá, pero antes, mi nombre es Santiago González, soy médico de profesión, vivo en Montero y trabajo. Actualmente estoy integrando el Ministerio Lucas, ¿no? Quizás hay muchos jóvenes también, hay la parte de medicina, hay médicos o enfermeras o bioquímicos también, ¿no? Hacemos la invitación para que formen parte del Ministerio Lucas, ¿no? Entonces, vamos a dar inicio a esta temática que es importante. ¿Cuáles son los cuidados que debe tener un joven cristiano en la salud sexual? ¿No? En la salud sexual. Siguiente. Vamos a dar inicio con este pasaje bíblico que es muy importante, aunque ya el pastor ya antecedió, ¿no? Huye también de las pasiones juveniles, ¿no? Como pueden observar el gráfico,
huyendo, ¿no? Esa es la actitud que debe tener todo joven cristiano. ¿Cuántos de ustedes practican esta actitud? Es la pregunta que se queda en ustedes. Siguiente. Siguiente. Allá. El plan divino para el sexo. Plan divino para el sexo. Empieza con el desarrollo de la familia, ¿no? Tener una familia estable, ya. Placer y propagación de la raza humana. Ese es el objetivo de Dios, de la raza humana, el hombre y la mujer. Siguiente. Sociedad actual en el siglo XXI. Vamos a ver, siguiente. No tiene interés en vivir según los valores divinos. La curva de falta de valores morales sube en ascenso, ¿no? Pueden ver el gráfico. Falta de valores. Siguiente. Sociedad humanista liberal sin Dios. Falta de valores morales, ¿no? Más fuertes pasiones sexuales. ¿Cuáles son? Son normales. Todo joven que vive sin Dios, para ellos todo esto que vamos a mostrar es normal, ¿no? Son normal. Relaciones sexuales normales, prematrimoniales. El adulterio, amigos con ventaja, como decía el pastor, convivencias. No importa, no es necesario el matrimonio, ¿no? ¿Cuántos de ustedes tienen amigos mundanos? Para ellos no les importa, ¿no? No importa sentimientos de la otra persona, no importa si la otra quedó lastimada o el otro quedó lastimado, no importa, ¿no? Esa es la actitud del joven mundano. Satisfacer deseos, soluciones de uso de condones, ¿no? Anticonceptivos, pastillas del día después, ya. Todas estas actitudes son mundanas, por si acaso. Queremos mostrarle cuáles son estos valores y morales que se practican, ¿no? Siguiente. ¿Cuáles son las razones que hacen cometer errores? Los conceptos equivocados sobre la intimidad. Hoy en día, ¿no? Vemos, ¿no? El aprendizaje en la tele, la televisión, el cine, el internet, las revistas, amigos, humanismo liberal. Los amigos influyen mucho, ¿no? El internet, hoy en día el internet, ¿no? Está de moda. Todo por internet, ya la tele poco, ¿no? ¿Cuáles son los fines de estas que hemos mencionado? Son los fines comerciales. A estas empresas no les importa los valores de la juventud. A ellos les importa los fines comerciales, vender, no instruir. ¿Apela a nuestras pasiones? No, y no a nuestras convicciones, ¿no? Su fin no es ayudar a la familia, de ninguna manera, ¿no? Información errónea, pensamientos erróneos, relaciones íntimas incorrectas, ¿no? Consecuencias de todos estos vienen la información errónea, pensamientos erróneos, relaciones íntimas incorrectas. Siguiente. Relaciones sexuales prematrimoniales o a temprana edad. En este caso vamos a enfatizar más a temprana edad. ¿Cuáles son los riesgos que puede tener ese joven, ya ese adolescente? Muchas veces hay embarazos en adolescentes, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias graves que puede atraer en la salud de la adolescente y tanto del niño, ¿no? Del producto? Consecuencias emocionales: abandono, recuerdos malos, traumas, ¿no? Muchas veces es muy incómodo, ¿no? Para la juventud. Muchas veces han tenido esas experiencias, lo han vivido. Consecuencias físicas: el embarazo, ¿no? El embarazo a temprana edad. ¿Cuáles son los riesgos? De que ese producto salga con alguna enfermedad. Ya hay alto índice, mayor porcentaje
de que hay niños con algún tipo de discapacidad en madres jóvenes, en adolescentes, ¿no? Que no están preparados todavía físicamente, su organismo no está maduro todavía adecuadamente como para procrear un niño. Entonces, puede acarrear eso, ¿no? Puede también acarrear problemas familiares, ¿no? Problemas familiares. ¿En qué sentido problemas familiares? Con los papás, ¿no? Muchas veces los papás no los aceptan. El problema económico. Cuando llega un niño, el problema económico es importante. Los pañales, la leche. El joven estaba estudiando en el colegio, en la universidad. Se tiene que afrontar ese tipo de problema, ¿no? Entonces, en esta mañana queremos orientar a estos jóvenes cuáles son esos tipos de problemas que muchas veces no llegan a la meta, ¿no? A la meta trazada. Quizás se trazaban ser un profesional, pero si estamos en caminos equivocados, vamos a frustrarnos, ¿no? Llegamos a la frustración. Los abortos, todo niño que está bien dentro del vientre es un ser vivo, ¿no? Entonces, el aborto hoy en día se considera como un asesinato también, ¿no? Es como si estuvieras matando a un ser vivo. No importa si está dentro de tu barriga. Por eso es importante conocer estas temáticas. Las ETS significa enfermedades de transmisión sexual, ¿ya? Las enfermedades de transmisión sexual, quiero darles, hay un alto índice de estas enfermedades de transmisión sexual hoy en día. Ya a nivel departamental de Santa Cruz tenemos, San Julián no queda atrás. San Julián, zona roja, con las enfermedades de transmisión sexual, principalmente el VIH-Sida, ¿ya? Pero Guarayos, tenemos hartos reportes de Guarayos, hay altos índices de VIH también en Guarayos. Jóvenes, cuídense, conozcan bien a su pareja, de qué familia proviene, indaguen sus antecedentes, ¿no? Si ustedes deciden tener esa relación de amistad con un joven mundano, pero la Biblia dice no en yugos desiguales, ¿no? Tiene que ser dentro de la iglesia misma, ¿no? Entonces, por eso, si un joven cristiano sabe estos conceptos, entonces está en camino correcto, ¿ya? Luego, consecuencias espirituales, ira de Dios y juicio. Un día nos juzgará. Siguiente. Estos pasajes bíblicos, todo joven debe tenerlo presente en la mente, ¿ya? 1 Corintios, capítulo 6, versículo 15, desde 15 adelante, inclusive desde 13 en adelante, si ustedes pueden buscarlo, todo joven debe tenerlo como tabla de multiplicación. ¿Para qué? Para evitar ya estos tipos de actos inmorales. Si usted está en ese momento de tentación, busca la Biblia, agarre esos versículos, léalo, entiéndalo, interprétalo y verás que se va a sentir liberado, apartado, huir de toda tentación. Siguiente. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Siguiente. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Siguiente. Huid de glorificación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca, ¿no? Es muy riguroso, muy fuerte este pasaje bíblico, pero lo tienen que tener presente. Siguiente. Esto es un pensamiento, ¿no? Los hombres juegan al amor, ¿no? El hombre, el joven, dice, te amo. Busca el amor en la jovencita. ¿Para qué? Para conseguir
el sexo, las relaciones sexuales. Las mujeres juegan al sexo para conseguir amor. Es al revés, ¿no? ¿Qué pasa? Las mujeres juegan al sexo, se entregan, decía el pastor hace rato, la prueba del amor. Se entregó la jovencita creyendo que va a conseguir amor. El amor tiene mucho significado, ¿no? Es amplio, ¿ya? Es importante. Siguiente. Consecuencias de las relaciones prematrimoniales: menor satisfacción sexual en el matrimonio. Como decía el pastor, no eres virgen, ya hay un poco de resentimiento, ¿no? Ya menor satisfacción. Conflictos en el matrimonio, resentimiento o culpabilidad, deshonra, vileza, rechazo, separación, ¿no? Esos son problemas matrimoniales cuando se practica estos actos prematrimoniales. Las ETS, ya enfermedades de transmisión sexual, es importante, volvemos a recalcar, hoy en día el VIH no tiene cura. Mentira que ustedes ven en internet, hay publicaciones, no hay cura, ¿ya? Ese virus es potente, no hay medicamento, hasta ahora no se ha demostrado, ¿ya? Embarazos no deseados, abortos, ¿no? Ya hemos explicado. Siguiente. Justicia, disciplina y divina es la que nos espera y nos juzgará. Siguiente. Quiero terminar con esta frase. Tú, joven, has sido llamado a un destino alto, destino de hacer grandes cosas en el reino de Dios. No has sido llamado a la mediocridad, sino a la excelencia. Y esto empieza con tus pensamientos. Siguiente. Este versículo es muy interesante y muy bonito, ¿no? Bienaventurado el varón que anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Muchas gracias, queridos jóvenes. Nosotros estamos prestos para colaborar. El Ministerio Lucas siempre tiene que conformarse en San Julián, ya sea en todos los departamentos, ¿no? Hay inclusive médicos, enfermeras, pueden inclusive dar orientación en la salud sexual. Se puede hablar muchas cosas, pero el tiempo nos apremia, ¿ya? Muchísimas gracias, queridos jóvenes.